¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa Debate. Como ya saben, en el mundo la violencia de las mujeres y las niñas ha sido una de las violaciones a los derechos humanos más desgarradoras que existen. A partir del año 1993, llamó la atención tanto nacional como internacionalmente lo acontecido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la incidencia delictiva relacionada con homicidios de mujeres aumentaba año con año drásticamente. Las cifras en ese año o en el año 2005 oscilaban entre los 300 y 500 homicidios al año. Si bien esta problemática no solo existía en dicho lugar, la manera brutal en que se cometieron dichos crímenes, aunados a la insuficiencia de acción realizada por la parte de la autoridad, detonó lo que ahora comprendemos y nombramos feminicidio. Esta noche, como todos los martes, nos acompaña Arcelia González. Muy buenas noches, encantada como siempre estar en esta mesa. Jorge Bojalil. Buenas noches, saludos a todos, amigas y amigos. Y una nueva invitada y compañera a la mesa, Isel Castillas. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Así como una invitada de lujo para este programa, Verónica Cruz. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En este momento te cedo la palabra de Jorge Bojalil. Sí, el tema de hoy es muy importante, amigas y amigos, porque es un tema en el que debemos tomar mucha conciencia. A nivel internacional hay dos movimientos muy importantes, dos luchas muy importantes que realmente pueden hacer que la sociedad se transforme, que están llevando más allá, que exigiendo sus derechos, y son las luchas de las mujeres en todos los sentidos, en todas las concepciones en las que se dan las luchas de las mujeres, y las luchas en defensa del medio ambiente. Estas dos luchas realmente son un parteaguas en nuestra época que resultan muy importantes, sumadas a otras luchas que también dan los pueblos, que da la gente, pero las que están llevando la vanguardia, las que están llevando la batuta son estas dos. Y qué más que bueno, aquí tenemos en el foro a mujeres muy importantes que están involucradas con todo esto, que han sido reconocidas inclusive internacionalmente, y bueno, y los hombres, o sea, los hombres nos debe dar vergüenza. Nos debe dar mucha vergüenza porque vivimos muy cómodos en un mundo macho, misógino, en el cual tiene que cambiar. Es urgente y es momento de que tomemos conciencia. Bueno, pues vamos a ir a un corte y presentaremos con más detalle a nuestras invitadas y le daremos la palabra a todas ellas. Hola amigos de NPI, les quería comentar que la marca del saque más rápido masculino la sustenta el australiano Samuel Götze con una velocidad de 263 km por hora en el Challenge de Busan en el 2012. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Gracias. Él es Blade, un perro cazadelincuentes. Ella es Peggy, su colega. Fueron entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas y dinero. Forman parte de la nueva unidad canina K9 de la Policía Estatal de Guanajuato. Blade, en su primer día como perro policía, detuvo en Salamanca a un sujeto que llevaba 80 dosis de droga y un arma de fuego en una camioneta robada. Peggy detectó en Irapuato a un tipo que llevaba 95 dosis de droga y en otro operativo detuvo a otro sujeto con 20 dosis de cristal. Son 10 binomios caninos que están trabajando para cazar delincuentes y evitar que la droga llegue a tus hijos. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha por devolver la paz y tranquilidad a nuestro estado. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. Pregúntame. Pregunta. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a su debate. Como les comentábamos, nos acompaña Verónica Cruz, quien es activista feminista y es una incansable luchadora de los derechos humanos. Hoy el tema que nos trae es un tema muy delicado, es un tema muy sensible en la sociedad, es un tema muy que duele porque es como nuestras hermanas, hijas, madres están siendo violentadas
contribución con la no actuación de las autoridades. No sé si les parezca, empecemos con ustedes. Bueno, este va a ser el programa de ustedes. Empecemos con la invitada especial. Nada más quiero decir que Itzel, pues bienvenida, se incorpora y con toda la intención del mundo quisimos balancear este programa, una paridad de hombres y mujeres para que realmente pues seamos congruentes con lo que decimos, ¿no? Que eso es hecho, siempre democrático, ¿no? Sí, exactamente. Pues damos continuidad contigo, Verónica. ¿Qué te parece? Sí, claro, me parece, bueno, primero agradecer la invitación y un gusto compartir con las compañeras y compañeros de la mesa. Creo que es un momento muy importante en nuestro país. Es la primera vez, yo creo, que el movimiento feminista efectivamente cobra esta fuerza social muy importante, y creo que también hay que decirlo, que es mucho el activismo de las jóvenes, ¿no? Las mujeres jóvenes nos están poniendo enfrente toda la problemática, pero también lo que tanto otras generaciones de feministas decíamos, la sociedad tolera la violencia contra las mujeres también, y creo que hoy las jóvenes están poniendo a la sociedad contra la pared a decir no, nada, ni acoso, ni feminicidio, ¿no? Por decir un extremo y otro, nada vamos a tolerar y nada le vamos a complacer al gobierno. Y creo que eso es lo que nos tiene hoy discutiendo en el país, en todos los espacios, qué vamos a hacer para resolver un problema como el feminicidio. Creo que es importante decir que el feminicidio ha existido siempre. No es un tema de novedad, ¿no? Es un tema que ha existido siempre en todo el globo, no es tampoco exclusivo de México. Sin embargo, México tiene una problemática específica, ¿no? Primero, efectivamente, como bien lo decías, su origen inmediato de la historia moderna de México es Ciudad Juárez, ¿no? Mejor conocido y mal conocido como las Muertas de Juárez, ¿no? Donde la sociedad empieza, mucho por las madres que buscaban justicia por sus hijas, empiezan a hacer un gran movimiento acompañado de feministas, de colectivos, de organizaciones, que en realidad en México no tuvo eco ni con las autoridades ni con la sociedad. Fue hasta que se hace la exigencia en los ámbitos internacionales cuando vienen los ojos a México, y entonces sí se empieza a tomar un poco más de conciencia. Digamos, ese es el origen inmediato de los asesinatos de mujeres, el caso Ciudad Juárez, y efectivamente no era exclusivo de Ciudad Juárez, pasaba en todo el país, sin embargo no en las cifras que hoy conocemos, pero sobre todo en la brutalidad, en la hazaña que hoy se imprime en los cuerpos de las mujeres, ese odio de los hombres que asesinan a las mujeres. Y también me parece que hay que decir algo importante, que el asesinato de mujeres, los feminicidios, son el cúmulo, es decir, es el desenlace fatal de la violencia cotidiana, de las violencias cotidianas que todos los días las mujeres vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida, sea la casa, sea la escuela, desde el acoso sexual hasta una violación en la universidad o en la calle, como hoy está haciendo el asesinato de mujeres en la calle, en el espacio público. ¿Cómo ven, compañeras? Sí. ¿Quién continúa? Pueden continuar, cualquiera de ustedes, es su tarde, su noche. No, bueno, coincidir con la preocupación y con la definición que da Vero, un problema arraigado en la sociedad. Con México, decíamos, y la problemática Latinoamérica en general ha tenido pues estas alzas que si bien ya existían, hoy son visibles y que permiten también la reflexión. ¿Qué se está haciendo? La tipificación del feminicidio como tal en nuestro Código Penal creo que se ha quedado, bueno, es perfectible, creo que es bueno que se haya incorporado, por supuesto, porque tenemos que decir que es el homicidio que se da a la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, por el género, es, como bien lo dijo la hazaña, es la mujer como víctima por el hecho de ser mujer, y hay que diferenciarlo del homicidio común, que es cuando se da por asesinato o muerte sin significar si es hombre o mujer. Entonces, sí hay una historia de violencia en nuestro país y desafortunadamente en muchos otros, en donde sí se violenta a la mujer en distintas etapas, porque además reconocer y dar conciencia de que se vive violencia no está fácil. Hemos tolerado las violencias que van desde la económica,
la violencia que se da en casa, la violencia que tenemos en las escuelas, en los trabajos, inclusive con la diferencia salarial, y que difícilmente tenemos conciencia de que se trata de un tema violento, que es violento que las mujeres ganen menos, que es violento que las mujeres no tengan las mismas oportunidades, o que se trate con distintas, como si fueran distintas capacidades. Es violento que no se permita a la mujer incorporarse a distintos trabajos, es violento, en fin, estos grados de violencia en donde finalmente, si tiene que ver con una relación, decíamos, tipificada como de confianza para que se dé el feminicidio, y además que todavía en nuestro Código Penal dice, y además expuesto, o sea, que además tiene que ser expuesto para que sea tipificado, es decir, todavía creo que nos falta en el ámbito jurídico perfeccionar. Aplaudimos por supuesto que se ha incorporado, últimamente inclusive en nuestro Código Penal Federal se aumentó la pena, y últimamente digo en este mes, pero a raíz de que dicen, después de ahogado el niño, tapado el pozo, o sea, realmente después de que nos sensibilizamos cuando vemos que hay caras y nombres de mujeres, como lo vimos de Fátima, de Abril, de Lesbi, en fin, se puede llenar una pared de estas grandes, enormes, de víctimas de violencia de género, y que ahora estamos en conciencia de esto hasta que pasa, y que todavía nos falta mucho más. Y no solamente entre hombres y mujeres, todavía hay que sensibilizar a las mujeres sobre el tema de la violencia, porque ni siquiera somos conscientes, decía yo al principio, de que somos víctimas, o de que son víctimas, o de que tenemos que tener esta sororidad, ponernos en lugar de ellas, en lugar de todas, para poder hacer una voz. Yo también estoy contenta con la voz que hoy clama en México, y que tiene su origen de un día sin mujeres, que tiene su origen, si no me equivoco, me dirán en la mesa, pero en Islandia, en donde precisamente en 1975, este país que es pequeño, de 250, 220 mil habitantes, 220.000 habitantes, realmente muy pequeño, visibiliza que los techos de cristal, que la incorporación de las mujeres, que el trato diferenciado permite a las mujeres, pues, hoy no cuenten con nosotros, ¿no? Y por supuesto que en el ámbito económico tuvo su repercusión importante, y que esto se ha ejemplificado en otros países como España, y bueno, qué mejor que ahora en México, que vivimos esta crisis de aumento de violencia, donde 2019, si no me equivoco, ha sido el año más violento para las mujeres en tema de feminicidios, y que esto no tiene continencia, ¿no? O sea, no tiene paro, no tiene prevención, y desafortunadamente impera la impunidad, en donde no pasa nada, sí pasa, ¿no? Sí. Sí, pues naturalmente me gustaría agregar que eventualmente, bueno, el feminicidio es una consecuencia de muchas partes de algo, ¿no? Actualmente hemos visto algunas situaciones importantes que se han vivido, y a mí me causa una reflexión como muy grande desde los años atrás, ¿no? Que se leía la epístola de Melchor Ocampo, donde las mujeres pues tenían que estar al servicio de los hombres, entonces se vuelve algo muy natural. Y pasa, por ejemplo, la brecha generacional, justo hablando de esto, que tenemos familias conservadoras, muy machistas en algunos casos, y entonces vas como a la comida de la abuela, y todas las mujeres dicen, no, o sea, ¿por qué yo tengo que pararme a lavar los platos y todos se van a quedar? Entonces parecieran cosas que en realidad no tienen un peso, pero lo tienen al final, porque estamos sembrando estos micromachismos dentro de la sociedad, y que al final pues sí suma mucho, ¿no? La violencia contra las mujeres, naturalmente, es una falta a los derechos humanos, y es una falta que se ha permitido en todo el mundo. A mí me ha tocado estar varias veces conviviendo con gente de todas las partes del mundo, y pensaríamos, bueno, México es un país violento, es un país machista, pero en realidad es que tenemos un mundo que todavía no ha progresado. Si bien ya tenemos espacios como es el CSW, que es la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la ONU, precisamente en ONU Mujeres, que se celebra en marzo, en unas 2 semanas, donde ya las mujeres de todo el mundo, bueno, tienen la oportunidad de ir a exponer y además a sentar las bases para que sigamos continuando. Pero hay un problema en legislación internacional precisamente, y es que pues la legislación internacional, hablando por ejemplo de la ONU, solo emite recomendaciones. Entonces, por mucho que se haga a nivel internacional, los países no están obligados a cumplirlo. Entonces, eso ha sido como la cuestión más importante de por qué desde la legislación internacional no hemos podido resolver un problema. Pero lo importante es saber que estamos en el camino, ¿no? Que ya hay
pues sí hay una reacción de las mujeres, ya hay una reacción también de los propios hombres y que vamos por más. Creo que falta, sí, pero hay una conciencia colectiva y eso es lo más importante. Perdón, yo quiero agregar otro tipo de violencia también a las que bien ya dijo Arcelia, la de ciertos medios o muchos medios de comunicación que desde el punto de vista de la mercadotecnia, no solamente los amarillistas quieren vender y al vender utilizan las imágenes de la mujer, de las imágenes muertas, violentadas y todo eso, y se da todo un uso, porque a final de cuentas me gustaría escuchar su opinión, porque están las relaciones de poder, hay unas relaciones que buscan someter desde el poder los poderosos a las distintas clases populares, tanto en lo político como en lo económico, lo vemos ahora, lo vemos desde el hecho que ya bien decían, que hay mujeres que por el mismo trabajo ganan menos, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, todo ese control político también tiene que ver con este sometimiento a las mujeres. No sé qué opinen. Sí, a mí me gustaría hacerle honor al programa y debatir, ¿no? Aprovechando algunas cosas que decía Arcelia y que creo que es justo lo que tenemos que hacer como sociedad. O sea, nos falta mucho para ser una sociedad, por supuesto, civilizada, ¿no? Si estamos hablando de estos temas, nos dice que no somos una sociedad civilizada, y un indicador de ser una sociedad civilizada es debatir, ¿no? Es confrontar las ideas, y me parece que somos una sociedad, la mexicana, con mucho miedo a debatir. Y volviendo al tema del feminicidio, me parece importante decirnos y llamarnos a la reflexión de varias cosas. La primera, si bien es cierto, ha sido un avance el que esté legislado el tipo penal del feminicidio, no ha sido una herramienta que sirva de manera sustantiva ni siquiera para bajar impunidad, ¿no? Porque en ese tema hay un problema serio con la investigación, ¿no? Ni siquiera cuando se acredita, como tú decías, el tema de la relación de confianza, en general no se investiga, bueno, ¿y ese esposo por qué mató? O sea, se queda ya se acreditó el delito, bueno, que se sancione, pero no sabemos cuál fue la razón, cuál fue la causa del asesinato, y entonces ahí estamos perdiendo la posibilidad de la construcción de la política pública preventiva, que es la gran falla, ¿no?, en el país, además, por supuesto, de la impunidad. Si bien es cierto, el movimiento feminista, cuando impulsamos el tipo penal de feminicidio a propósito del problema de Ciudad Juárez, creíamos que era una herramienta, y creo que seguimos creyendo eso, en la vida real no ha sido así, pero creo que la ganancia ha sido solo simbólica. Es decir, que hoy esta conciencia colectiva de la que hablaba Itzel, pues es eso, no son tantos años de lucha, que hoy la sociedad entienda por qué es más grave o por qué tenemos que poner una atención especial extraordinaria a los asesinatos de las mujeres, porque las razones son por ser mujeres, ¿no? No hay otra razón, y porque mayoritariamente las están matando los hombres, y mayoritariamente los hombres conocidos, los hombres de su familia, ¿no? Y esa es la gravedad. El otro tema, entonces, ahí es el tema que decías, Arcelia, lo punitivo. Eso tampoco resuelve, ¿no? El populismo punitivo, esto de aumentar las penas, tampoco resuelve. Las cárceles no son las escuelas mejores, ¿verdad?, para prevenir, o sea, es peor muchas veces. Entonces, pensar y creer, los legisladores, en este caso los federales, creer que la población, y eso es solo dar respuesta al tema mediático, ¿no? Cuando un problema se pone en los medios de comunicación, están dando malas respuestas, ¿no? Porque no están entendiendo el problema, y entonces, ¿qué hacen? Aumentar las penas, porque entonces piensan que la población ya va a estar como más tranquila, diciendo, ya, ahora sí van a estar 65 años en la cárcel. No. Eso no resuelve, y eso está no solo en feminicidio, en todos los delitos. Aumentar las penas no resuelve los problemas. Y tercero, con el tema de los medios, también a mí me preocupa muchísimo que nadie está entendiendo el fondo del problema y se están dando respuestas, me parece, poco pensadas y razonadas en la realidad concreta del caso por caso, ¿no? Los medios, lo que me importa resaltar ahora, pero me parece súper importante de lo que decías, Jorge, el debate en los medios hoy, creo que ese es el tema central a propósito de este feminicidio, donde ciertos medios pusieron en sus primeras páginas
el cuerpo y la forma de esta mujer asesinada, me parece que eso ha provocado una discusión que apenas empieza en México de la regulación de los medios de comunicación y la forma en la que están comunicando la violencia, y que lejos de ayudar están ayudando a la reproducción de la violencia, y esto que Rita Segato llama muy bien, que es la pedagogía de la crueldad, que en realidad lo que están haciendo es enseñándole a la población, a los hombres agresores, cómo pueden asesinar, ¿no? Me parece que esas son las discusiones que tenemos que tener como sociedad. ¿Qué está pasando? Y aprovechando, decir, en Guanajuato es un caso... Si gustas, pasamos con ese tema después del corte. Estamos en Guanajuato. Nos vemos en unos minutos más. Hola amigos de NPI, les quería comentar que la marca del saque más rápido masculino la sustenta el australiano Samuel Gotts con una velocidad de 263 km/h en el Challenge de Busan en el 2012. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Gracias. Él es Blade, un perro cazadelincuentes. Ella es Peggy, su colega. Fueron entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas y dinero. Forman parte de la nueva unidad canina K9 de la Policía Estatal de Guanajuato. Blade, en su primer día como perro policía, detuvo en Salamanca a un sujeto que llevaba 80 dosis de droga y un arma de fuego en una camioneta robada. Peggy detectó en Irapuato a un tipo que llevaba 95 dosis de droga y en otro operativo detuvo a otro sujeto con 20 dosis de cristal. Son 10 binomios caninos que están trabajando para cazar delincuentes y evitar que la droga llegue a tus hijos. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha por devolver la paz y tranquilidad a nuestro estado. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo es nuestro entorno? En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir... Pregúntame. Pregúntame. Pues continuamos con ese programa Debate. Y si gustas, continuamos contigo, ¿no? En el tema ya referente al estado de Guanajuato. Sí, quería decir un poco como en el estado de Guanajuato cómo ha sido la evolución de la problemática, ¿no? Y también decir que creo que también tenemos que reconocer que hay cosas importantes que se han hecho, que se han avanzado, y eso tiene mucho que ver con nuestro trabajo, ¿no? Porque el gobierno solito entendió, ¿no? Pero, y por toda la exigencia y tal. Pero algo que es muy importante entender en Guanajuato, que me parece que es algo que le abonaría bien al país entender. Guanajuato, efectivamente, como decía Arcelia, en 2019 tiene la cifra histórica, ¿no?, de asesinatos de mujeres. Nosotras, Las Libres, viene documentando el fenómeno 20 años, ¿no? 2.027 mujeres asesinadas en total al año, frente a 2019 de 400, ¿no? Es una brutalidad en 20 años, ¿no? Ha aumentado. Pero algo es muy importante decir. Guanajuato tiene muy clarito, y eso porque lo sabemos muy bien del caso por caso, tiene muy claro el problema. Aquí es donde el Estado tiene que entender cómo tiene que prevenir, y está en este momento en que tiene que construir la política preventiva. Los feminicidios en Guanajuato mayoritariamente sí son origen violencia familiar, ¿no? Mayoritariamente son los esposos, las exparejas, los novios, ¿no? Y están... O sea, Guanajuato en eso sí, en el feminicidio, porque tenemos 5 años trabajando justo a propósito de la solicitud de alerta de género en disminuir impunidad, hablando de feminicidios. Efectivamente, se investigan, efectivamente hay sentencias firmes, efectivamente están los feminicidas en la cárcel, incluso es uno de los estados, o casi el único, me atrevería a decir, que tiene sentencias firmes con tentativas de feminicidio. Claramente eso es prevenir un feminicidio.
está acreditando ya la violencia familiar, algo que no hacía antes. Se iba por lesiones todo el tiempo y entonces no se sancionaba, no previenes, ¿no? En ese camino de bajarle la impunidad estábamos cuando pues irrumpe otro fenómeno que se venía cocinando en el Estado, pero que no lo habíamos visto como en los últimos 5 años, ¿no? Que es el asesinato de mujeres, de hombres, de niños y niñas. Estos últimos 3 años hemos asistido a una situación brutal donde ya no solo asesinan a las mujeres que estaban ahí acompañando al hombre que iban a ajustar, sino a toda la familia, ¿no? Son asesinatos masivos. Este último año, revisando los casos de los asesinatos de mujeres de 2019, hay algo que no habíamos visto en Guanajuato, que es cómo llegan a asesinar a grupos de mujeres, ¿no? Antes era 5 hombres, una mujer, y ahora son grupos de mujeres y a veces un hombre o a veces solo mujeres. Pero ahí lo podríamos sacar un poco de la violencia que es de género. Ahí voy. Por eso digo que es muy importante entender, porque también cuando la gente dice, hay que investigar todos los asesinatos de mujeres como feminicidio, no, son problemas distintos, ¿no? El feminicidio, por eso digo, está muy claro. El origen es violencia familiar y ahí está un tipo penal que se acredita. Falta que la fiscalía haga una buena investigación de también por qué ese esposo, por qué está matando a la esposa, para que haya política pública para prevenir los asesinatos de mujeres por razones de género, tratándose del vínculo familiar. El tema de los asesinatos de mujeres, no todos, aunque muchos sean, el cuerpo esté expuesto y podría acreditarse el feminicidio solo por la exposición del cuerpo. Ahí Arcelia no me dejará mentir y seguro sabe un poco más que yo. La motivación del legislador no era lo que estamos viendo hoy. Cuando se puso la exposición del cuerpo era pensando en estos feminicidas, en estos esposos que además de matar, iban y tiraban a las mujeres en lotes baldíos para que no las encontraran o en la basura. Era toda esa hazaña y esa misoginia post-mortem. Hoy lo que estamos viendo en los asesinatos de mujeres no es eso, ¿no? No es esa motivación del tipo penal. Entonces, ¿qué pasa con los asesinatos de mujeres en Guanajuato? Hay razones de género en el riesgo y en la vulnerabilidad de la violencia estructural que llevaron a las mujeres a esa situación de riesgo que el Estado no previno y las asesinaron. Por ejemplo, lo digo de manera más sencilla, la mayoría de esas mujeres jóvenes asesinadas en 2019 que no son feminicidios traen un origen: embarazo adolescente, consumo de droga, narcomenudeo. La familia, la sociedad, el Estado, todos fallamos, ¿no? En la prevención estructural de por qué tenemos niñas embarazadas. El Estado no ha hecho, el Estado en su conjunto, no solo el Estado de Guanajuato, políticas preventivas para que no haya embarazo en la adolescencia. Las 2 razones que más expulsan a las niñas a las calles que están siendo asesinadas, que consumen droga y luego están involucradas en el narcomenudeo es, vean nomás, embarazo adolescente, consecuencia, violencia familiar. Eso es la actuación del Estado. Esas son las razones de género estructurales de la violencia que llevaron a las mujeres a ese riesgo y a esa situación de vulnerabilidad que las mataron, ¿no? Eso hay que entender y eso no lo está entendiendo nadie, todo el mundo. Son feminicidios, se tienen que investigar como feminicidio. Los legisladores aumentan las penas a 65 años. No se está entendiendo el problema, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que poner el asunto. ¿Qué es lo que está pasando para que las mujeres sin seguridad social, sin derechos laborales, con esta inequidad salarial, qué está pasando? Ahí sin políticas de cuidado, ¿no? Donde las mujeres encima de trabajar, cuidar a los niños, llevar el dinero a la casa, mantener al agresor y encima la asesina, ¿no? Claro, entonces esas son las cosas que hoy tendríamos que estar discutiendo. Sí. No, bueno, decir aquí a Vero que es debate de ideas. Sin embargo, yo coincido en varios puntos. Primero, en el tema de que las penas por sí solas no generan justicia. Por supuesto que no, o prevención tampoco. Y menos si no hay, menos si hay impunidad, ¿no? Si no hay respuesta. Entonces, yo creo que sí, yo creo que también fue una respuesta rápida, es decir, están quejándose por el feminicidio, entonces aumenta la pena, pero el asunto es que muchos de estos casos son impunes, es decir, no hay
no hay un castigo para el asesino o quien violenta. Segundo, el tema de la justicia como proceso, la integración de las carpetas de investigación, ahí se queda, ministerios públicos. Las carpetas, la primera que no se integra, y que es el primer paso, si no se integra como debe ser, entonces ahí vemos ya que de inicio el caso va a ser otra vez impune, es decir, no habrá castigo, no habrá ejemplificación para la sociedad de que si tú haces un acto de esto, la consecuencia es esta, ¿no? No la hay tampoco. Tercero, sí me parece, también ahí coincido, el tema del aumento, no solamente en el estado de Guanajuato, sino fue en todo el país. Muy preocupante, hace muy poquito, en noviembre, si no me equivoco fue en noviembre, sacó el INEGI las cifras oficiales. Y las cifras oficiales no ayudan a los que son oficiales. Este aumento en el año 2019 fue en todo el país y desafortunadamente México se oscila entre el primer lugar y el segundo y así va, 2018, 2019, de Latinoamérica como el país más violento para las mujeres. O sea, es violento vivir en México para ser mujer. Es decir, ser mujer es violento si vives en nuestro país. Y eso es verdaderamente preocupante, de dolor, catastrófico, porque además las mujeres somos hoy la mayor población en nuestro país. Y si nos vamos al tema del INEGI, que tengo algunos datitos aquí que quise compartirlos, dice de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1, es decir, 30.7 millones han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor en su vida, 43.9 apoyando lo que dijo Vero, es el esposo o de la pareja actual, es decir, llega precisamente como violencia familiar y no hemos podido contenerlo, al contrario, no hemos podido que esto ha aumentado. Entonces, me parece que en coincidencia con lo que dijo Vero antes de su servidora, sí, muy preocupante, el tema preventivo no se está haciendo, más aún cuando sabemos las causas, más aún cuando las causas son visibles. Ahí hablan de un acompañamiento, ¿no? En el tema, no todo es el hombre, esposo o familiar de la víctima, el victimario, habla de que no hay un acompañamiento, que muchas de estas señales fueron denunciadas ante diferentes organismos y después el Estado se fugó, no supo cómo continuar con ese acompañamiento. Y en relación al tema que habla sobre México violento, sí, pero también estadísticamente se ven algunos estados con una cantidad muy inferior a lo que es Guanajuato. Si hay 5 o 6 estados que tienen una alarmante cifra, por decirlo así, porque hay otros estados que también son muy conservadores, es el sureste del país, y muy arraigados con raíces nacionales. Y con menos asesinatos. Y con mucho menos asesinatos, ¿no? Sí conviene ver todos los factores y todos los lugares para poder atender, porque parte del problema que dices por ahí, Vero, es que no se entiende el diagnóstico, sí. O sea, no se sabe el diagnóstico. Sí, no se cobija, y además en muchos casos regresan al agresor, o sea, hacen la denuncia, hay un seguimiento y al final resulta que los regresan a donde donde viven, cómo están, por tema económico. Pero creo que sí vale la pena separar, o sea, porque si volvemos a meter todo al mismo costal y a la misma bolsa no ayuda. O sea, el feminicidio, entendido, digamos, en el caso concreto de Guanajuato, que está muy claro el diagnóstico, dónde está, que es violencia familiar, efectivamente, antes de que hiciéramos la solicitud de alerta de género, de hecho eso nos motivó a las libres a hacer la solicitud de alerta de género, porque la mayoría, y de hecho fue un caso de Guanajuato el que a nosotras nos detonó decir, ya, nadie en su sano juicio debería permitir esto, un asesinato de una mujer que el esposo la mandó matar en un mercado, que en frente de toda la gente del mercado, muchos disparos, ¿no? Esa mujer tenía 7 denuncias previas, ¿no? Cuando había ido al DIF, al Instituto Municipal, a todas las instancias habidas y por haber, ella había pedido ayuda y nadie había hecho nada. Fue un antes y un después, es decir, en Guanajuato estaba clarísimo como la mayoría de los asesinatos de las mujeres al menos habían puesto una denuncia, es decir, el Estado falló, ni siquiera en esa garantía de protegerla cuando te está pidiendo ayuda. O sea, por eso no estoy de acuerdo en este tema de que todo tiene que ser dirigido a las mujeres. Los gobiernos cuando dicen vamos a hacer una campaña es mujer denuncia, como si el problema fuera de ella, como si ella fuera la que generara el problema.
Hoy todavía con el problema serio que tenemos en el país, ni el presidente de la República, ni un gobernador, ni un presidente municipal, nadie sale a hablarle a los agresores, a quien genera el problema. Ese es el problema. No que las mujeres denuncien, no que tengan acompañamiento, todos los recursos se destinan como si las mujeres fueran responsables de la violencia que viven, ¿no? Entonces está mal porque no se entiende el problema. Entonces, el feminicidio sí se ha ido haciendo este trabajo de acompañamiento, incluso que las instituciones del Estado entiendan la problemática de por qué se necesita un acompañamiento especializado hoy todavía, porque todas las instancias todavía no aprenden, todavía no entienden, todavía no hacen, pero eso por lo menos se ha ido disminuyendo. Es decir, hoy incluso en Guanajuato tenemos casos donde sin que medio denuncia, los jueces están otorgando medidas de protección, incluso tutelando el Estado a las mujeres. O sea, también creo que hay que saber más del problema, porque si no seguimos repitiendo cosas que no son así. Por ejemplo, se dice mucho esto de que las mujeres van y otorgan el perdón. No, ya no se puede, no, eso está prohibido. Hay mujeres donde los jueces o los fiscales han tenido que tutelar a las mujeres y decir, no puede otorgar el perdón porque está en riesgo, la va a matar. Tenemos que intervenir como Estado para que eso no suceda. Están pasando esas cosas, todavía no como quisiéramos, todavía no en todos los casos, pero sí tiene que ver con esto que dices, es un elemento, el acompañamiento a las víctimas. Pero no hay nada en el Estado, en el país, que esté dirigido a una campaña para los agresores. No hay nada para prevenir la violencia, es decir, los agresores tienen que empezar a pensar que son el problema, que están generando un problema, ¿no? Y no hay una sola política pública, ni siquiera para el tema de cuidados, lo más básico, ¿no? Como los cuidados de hijos e hijas tienen que ser de hombres y mujeres, no solo exclusivo de las mujeres. Y el otro problema, que son los asesinatos de mujeres, también ahí no es así, como bien decías, como decía Arcelia, no es así, no es que es todo el país. Sí, todo el país ha aumentado la violencia, pero Guanajuato tiene 5 años y 3 años particularmente que se ha exponenciado a diferencia del resto del país y coincide con el aumento de la inseguridad, con todo Irapuato lo está viviendo todos los días, Salamanca, ¿no? Con esta inseguridad, esta cotidianidad del asesinato de personas. Aquí el tema es que efectivamente antes estaba muy claro asesinato de hombres mayoritariamente por otros hombres, delincuencia organizada, crimen organizado, etc. El problema de los últimos 3 años es asesinato de mujeres, de niños y de niñas, ¿no? Así, sin más ni más. El dato revelador o nuevo es que es el espacio público. Y el dato diferente es que mayoritariamente es con arma de fuego. O sea, que hacen hay un problema más estructural que el feminicidio, el control de las armas. ¿Por qué todo el mundo tiene armas? ¿No? Entonces me parece que esas son las cosas que tenemos que debatir, porque entonces otra vez, si metemos todo al feminicidio, la violencia familiar, las mujeres que denuncien, pues no, vamos, o sea, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Y hablando de esas cosas, ¿sería radicalizar el problema? O sea, un problema lo radicalizas hasta... Más bien entender de fondo, ¿no? Entender. Pero el problema sería radicalizarlo, porque al radicalizarlo no lo entendemos. Y todo lo queremos llevar a... Claro, a todas las mujeres los van a matar, todos los hombres son potenciales asesinos, y no es así. No funciona de esta forma. Pues si gusta nos vamos a un corte comercial y continuamos. Yo quería nada más dejar un punto adicional para ampliar esto. Hubo un movimiento ejemplar en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, en sus campus en León, en Irapuato, en Guanajuato, todos lados, con una respuesta perversa desde mi punto de vista de las autoridades, simulando que ayudan en contra de los acosos, en contra de estas situaciones de muerte de las mujeres, simulando que firman y que aparece hasta en el diario del Estado, etcétera, pero no resuelven. Entonces, aquí se da otro, pero ahora muchos de ellos quieren darle permiso a las mujeres para que vayan a las movilizaciones del 9 de marzo y del 8 de marzo, pues es la perversidad andando el gobierno en este caso. Pues, ¿qué te parece? Vamos con este tema después de unos cortes comerciales y, sí, te tocaría iniciar. Claro.
Hola amigos de NPI, les quería comentar que la marca del saque más rápido masculino la sustenta el australiano Samuel Gotts con una velocidad de 263 km por hora en el Challenge de Busan en el 2012. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Gracias. Él es Blade, un perro cazadelincuentes. Ella es Peggy, su colega. Fueron entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas y dinero. Forman parte de la nueva unidad canina K9 de la Policía Estatal de Guanajuato. Blade, en su primer día como perro policía, detuvo en Salamanca a un sujeto que llevaba 80 dosis de droga y un arma de fuego en una camioneta robada. Peggy detectó en Irapuato a un tipo que llevaba 95 dosis de droga y en otro operativo detuvo a otro sujeto con 20 dosis de cristal. Son 10 binomios caninos que están trabajando para cazar delincuentes y evitar que la droga llegue a tus hijos. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha por devolver la paz y tranquilidad a nuestro estado. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo es nuestro entorno? En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. Pregúntame. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En el corte estuvo esto bastante caliente, pero lo vamos a dejar ahí. Itzel, ¿nos gustaría que contribuyera? Sí, claro que sí. Bueno, entendiendo un poco lo que ya se mencionó, escuchaba de el gobierno solito no entendió. Pues naturalmente no entendió. ¿Por qué? Pues se tiene que trabajar en el triángulo de la participación ciudadana, donde bien lo mencionabas, que tenemos que tener a la familia, a la sociedad y al Estado. De nada serviría eventualmente tener una buena legislación cuando la sociedad no ha entendido, ¿no? Y tampoco serviría tener una mala legislación cuando todo no está funcionando. Tenemos que ir en los tres ejes. Y me parece un poco injusto que tengamos siempre que darle como esta carga al Estado, ¿no? Porque sí tendríamos que estar entendiendo como sociedad. Lo que ya hacen es una participación enorme, pero tendríamos que estarnos sumando más, ¿no? Y si hablaban, bueno, pues, de, por ejemplo, el tema de la comunicación, ¿no? De la comunicación y los medios, ¿cómo es que se lleva a cabo? Leía una nota alemana que decía, bueno, que México es el infierno para las mujeres. Y naturalmente es importante entender que un país que no está conociendo nuestra realidad, pues nada más con las cifras nos puede descifrar de esa manera, ¿no? O nos puede marcar de esa manera. Y hablando un poco como en temas de la ONU, que hemos trabajado muy directo con ellos, nos decían, en México las notas dicen, muere una mujer. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿muere o la mataron? O sea, desde la nota ya estamos tratando de ocultar un problema de fondo, ¿no? Y sí es muy importante mencionar también que, bueno, para el primer año de nuestro actual presidente López Obrador, pues sí había estados mucho más, con más índices, ¿no? Veracruz ocupó el primer lugar, luego el Estado de México, luego la Ciudad de México, Nuevo León y Puebla. Tenemos unos estados que de verdad están teniendo estos problemas. No quiero deslindar la responsabilidad de Guanajuato, pero existen estados que están Pero teniendo esto es en problemas. feminicidio. En asesinatos de mujeres, Guanajuato tiene 3 años con el primer lugar a nivel nacional. Claro, sí, en feminicidios. Tienes toda la razón. Y justo sobre el tema, hablando del tema de la UG, me parece que también es un poco irresponsable mencionar como que no se está haciendo nada, porque sí se firmó, se despidieron a maestros que estaban acosando a las chicas y se sigue dando seguimiento puntual de lo que estaban pidiendo en el pliego. Entonces, me parece muy aventurado solamente decir que no se está haciendo nada, porque en realidad se está buscando que se haga, ¿no? Y también sobre lo que hablábamos y que también se habló en el corte, de dar el día a las mujeres, pues bueno, creo que también está un poco mal empleado. Simplemente se mostró, por ejemplo, en gobierno del Estado, la solidaridad hacia las mujeres y se dijo, si no quieren asistir está bien porque entendemos su lucha. No es dar el día. Y muchas mujeres van a precisamente no tomarlo, porque no se suman a esa idea, porque todavía no lo entienden, porque no han visto todas las consecuencias detrás.
Y pues bueno, creo que, y coincido con la mayor parte de las cosas que se han dicho, pero sí creo que hay que empezar a ver que no es esto una realidad que está solo viviendo Guanajuato y que no podríamos cerrarnos a decir que somos un estado muy violento, porque en realidad es que está pasando en el país, ¿no? Y de nada nos serviría pues resolverlo aquí si vamos a viajar a otro lado y al final vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, bueno, el mundo nos ve como el infierno para las mujeres y tendríamos siempre que cambiar esa percepción. Yo quiero disentir con lo que dice Itzel respecto al Estado. Entendiendo teoría de Estado, sí, efectivamente son los 3 poderes, los 3 niveles y la sociedad en su conjunto. Eso es el Estado con mayúscula, ¿no? Gobierno es otra cosa. Pero en relación a lo que dices, no es así. La participación de la ciudadanía, por supuesto, es un derecho constitucional, ¿no? No es ninguna concesión. Pero hablando del feminicidio y del movimiento feminista en particular, que es de lo que hoy nos ocupa el tema, siempre hemos ido a la vanguardia, adelante. Le tenemos que ir diciendo al Estado con mayúscula, al Estado mexicano y al gobierno del Estado de Guanajuato cómo hacer las cosas, porque no quiere entender. Y ojo, no tenemos la misma responsabilidad. El Estado tiene las instituciones, las leyes, el dinero, ¿no? Y la sociedad, no tenemos, ojo con eso, no tenemos la misma responsabilidad, ¿no? Habemos personas que podemos participar con nuestros recursos porque queremos, porque tenemos conciencia, por lo que quieras, pero yo no tengo la misma responsabilidad que un gobernador o el presidente de la República que deciden ir a la vida pública. Y si deciden ir a la vida pública, no es a ver si aprenden, a ver si entienden, a ver si quieren. Tienen obligaciones, ¿no? Y la sociedad, de hecho, nuestra principal obligación como ciudadanas es exigir rendición de cuentas, ¿no? Ese es nuestro papel, no hacer el trabajo. Sin embargo, las libres tenemos que estar acompañando todos los días a las mujeres porque todavía no se entiende cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Estamos dispuestas a enseñarle, no porque sea el gobierno, no porque sea el PAN, sino por las mujeres, ¿no? Nuestra ganancia es que esas mujeres van a acceder a la justicia. Entonces me parece que ahí, ojo, no tenemos la misma responsabilidad. Los legisladores están muy atrasados en relación a la problemática. Van dando respuestas como esta que Arcelia ejemplificaba muy bien. Hay un gran debate en los medios nacionales a propósito del feminismo, aumentemos las penas, ¿no? Y eso no resuelve. Si me permites contribuir, en el estado de Guanajuato, fue el primer estado en nombrar feminicidio y en constituirlo como un delito de todo el país. Pero el problema es que puede ser demagógico. Fue esto el 11, si no mal recuerdo los datos que tomé, el 11 de junio, el estado de Guanajuato crea el delito de feminicidio, la figura autónoma. No, de hecho es el último. Es el último del país. Entonces tuve datos mal. Entonces, posteriormente, dice que la federación, un año después, en el 2012, pero iba a caer al punto medular y a lo que has estado expresando. Esto no es cuestión de legislar, porque puede haber sido el primero, el segundo o el último. Si no existe, si sigue existiendo la impunidad, bueno, en hombres y mujeres, porque estamos hablando, claro, hoy de un tema de hombres y de mujeres, bueno, de mujeres, pero el tema es impunidad en hombres, en mujeres, en niños, en todo. 99%. O sea, no podemos nadie dejar la lucha atrás. Y como sociedad, con la contribución que para mí me gusta, que hace Itzel, en que dice, bueno, somos todos parte del Estado-Nación. Y del problema. Y todos estamos metidos en el problema. Pero claro, lo que también bien dices tú, pero alguien se contrató para ayudarnos a resolver ese problema. Claro, sí. Creando con el presupuesto de todas políticas públicas que pudieran mejorar. Pero el Estado no es que no pueda, es que no quiere, no le interesa porque tiene precisamente toda una serie de elementos de control, toda una serie de intereses políticos, económicos y sociales de regulación a los gobernados, y a través de las mujeres también lo visualiza así, y el Estado no quiere porque tiene la fuerza y tiene todos los elementos, y no podemos quitarle la responsabilidad en ese sentido. Y las luchas de la gente son las que han estado sometiendo al Estado, las luchas de las mujeres. Si no hubiera, la otra vez decía en el programa, si 80 millones de mexicanos nos callamos y no le decimos nada, el gobierno hace lo que quiere con nosotros, nos pisotea y se aumentan las prerrogativas para sus partidos y todo. No, o sea,
la sociedad, las mujeres organizadas, los ecologistas que han sido asesinados y todo esto, gracias a sus luchas hay una conciencia en este sentido. Si no se da eso, pero el gobierno pudiera hacerlo, pero no le interesa porque anda por otro lado. Yo quiero contribuir ahí un poquitito nada más, coincidiendo con el tema del Estado. Decía, hay un artículo buenísimo hoy en Letras Libres, habla precisamente de la función principal. Hobbes decía que la principal función del Estado era otorgar seguridad, y que si no otorgaba la seguridad, entonces el Estado no tenía sentido, y yo coincido. Y más ahora que lo estamos viviendo, en las condiciones que estamos viviendo, sí me parece que la principal función del Estado tiene que ser dotar a los ciudadanos de seguridad, y que si no lo está cumpliendo, entonces está fallando con la principal tarea. No, del Estado. Del Estado mexicano. El Estado mexicano hablando constitucionalmente, es decir, los tres, tres niveles, los tres poderes. Y los ejecutivos, el Estado como el Estado constitucional, ¿no? Todos que tienen la obligación de otorgar seguridad, decíamos. Entonces me parece que, y además subrayo que es bueno ese artículo para que pues abonemos al tema, ¿no? De qué nos falta y qué estamos viviendo, y por supuesto sumarme a la voz que clama justicia para las mujeres, seguridad para las mujeres, porque además es la parte vulnerable en esta cadena, aunado por supuesto al tema de niños, que no quitamos la parte de feminicidios, porque también los feminicidios se dan en niñas, pero sí me parece que entra por la parte más vulnerable. Por supuesto que necesita la participación de la ciudadanía, claro, ponemos el granito de arena. Ahora del lado ciudadano, fui legisladora, ya no la soy, pero sí tengo esa parte. Me gustaría, estamos por terminar el programa. Sí, claro. Me gustaría darle sus tiempos. Sí. Adelante. Quisiera iniciar, terminarías tú con la conclusión y empezaríamos contigo. Bueno, yo quiero decir, o sea, sí, definitivamente el Estado tiene responsabilidades muy fuertes si no las quiere asumir, y obviamente la sociedad no podemos quedarnos cruzados de brazos, tenemos que luchar. Y bueno, pues hubo una canción de John Lennon que se llamaba Woman is the Nigger of the World, la mujer es la negra del mundo, pero en español no la tradujeron como tal, a lo que se refería que era la esclava de los esclavos, la mujer. Y en este sentido, ¿por qué quitarle la fuerza al nombre de esa canción? O sea, atrás hay un origen cultural y todo un origen misógino y machista en el que la sociedad tenemos que ver. Pero el Estado todavía tiene más importancia para acabar con esto. Nosotros tenemos que tener conciencia, el respeto a las mujeres, a nuestras hijas, apoyar a las mujeres en su lucha como hombres, etcétera, sin que les demos permiso, porque no tenemos que darles permiso, pero el Estado, mientras no haga nada, esto no se va a acabar. Arcelia, si gusta. ¿Ya me toca? Bueno, yo creo que este ejercicio que estamos haciendo de esta mesa de debate, en donde podemos poner ideas, pero además el ejercicio que estamos haciendo como sociedad y el ejemplo que están poniendo las mujeres, y yo también coincido, que va de generaciones. Yo estoy gratamente sorprendida. Y vimos ejemplos, no habíamos hablado de la UNI, pero vimos ejemplos hace muy poquito de esta organización de sociedad, de alumnos, de generaciones, donde alzan la voz para pedir justicia, para pedir, entre otras cosas, mejores condiciones de vida, seguridad, etcétera, y que el 9 de marzo estamos emplazadas todas las mujeres en México. Yo creo que este es un excelente ejemplo de ver cómo la fuerza que nos ve cara a cara, la inclusión, el acompañamiento, podrá hacer, por supuesto, grandes cambios. ¿Qué vamos a hacer? Decían en la reflexión, por lo menos vernos, visibilidad al menos, y ojalá que esto tenga impacto en políticas públicas, en justicia, en cero impunidad y en mejores condiciones para hoy las mujeres vulnerables, para las mujeres en general en nuestro país. Bueno, naturalmente me gustaría puntualizar que lo analicé demasiado, y sí, creo que no existe la misma responsabilidad, pero yo no utilizaría esa palabra. Yo diría que no tenemos las mismas facultades, pero sí tenemos la misma responsabilidad, porque la responsabilidad se crea en estos tres ejes que yo les mencionaba del triángulo, porque la violencia es estructural. O sea, para que haya ya un feminicidio tuvo que haber pasado por una serie de cosas donde nosotros pudimos haber prevenido desde la sociedad. Entonces sí creo que más bien la palabra sería no tenemos las mismas facultades, y sí tenemos que trabajar en conjunto sin tener que pensar que el Estado es el proveedor constante y solo el único sobre este tema.
También creo que es muy aventurado decir que al Estado no le interesa, sin datos, solamente decir que al Estado no le interesa, porque existen programas que se han bajado de manera internacional y que se llevan en Guanajuato tratando de cuidar a las mujeres. Y yo sí creo, de verdad sí creo que estamos avanzando, y no es solo que lo crea, sino que lo he vivido en los diferentes programas, y además, bueno, también estoy muy consciente de que las mujeres, y más estas nuevas generaciones, que incluso son más jóvenes que yo, están constantemente buscando esta conciencia colectiva de entender, a ver, estas cosas que parecían normales no lo son. Y entonces si avanzamos de esos detalles, todo naturalmente va a ser más fácil. Yo creo que sí estamos en un punto muy crítico dentro del país, estamos en un punto muy crítico dentro del Estado, pero también creo que estamos mucho más fuertes en sociedad y que por eso estamos avanzando. Gracias. Verónica. Bueno, 3 cosas muy breves. La primera, de un ejemplo de por qué al Estado, con mayúscula, y al gobierno en particular no le importa el tema. El presidente de la República está perdiendo la oportunidad la sociedad le puso en bandeja de un problema y decir, órale, vamos a resolverlo juntos. Y él perdió la oportunidad de hablarle a los agresores, ¿no? Ahí podía empezar sí, de veras queremos resolver un problema, pero ni siquiera lo reconoce, ¿no? Ya tenemos un problema peor. Un gobierno que no reconoce un problema, difícilmente lo va a resolver, ¿no? 2, las mujeres no somos vulnerables, no somos un grupo vulnerable. Las mujeres, algunas mujeres están en situación de vulnerabilidad y el Estado las coloca ahí. Y luego el riesgo, y luego van a ser asesinadas. Si eso no se entiende, tenemos problemas, ¿no? Por eso la falla estructural está en la política pública preventiva, ¿no? No solamente bajarle la impunidad, sino junto con eso es cómo se previene. Y tercero, me parece que el movimiento feminista, las jóvenes que están irrumpiendo en la escena política, pública, tomando el espacio público para exigir justicia, para exigir cero violencia contra las mujeres, que la sociedad dejemos de tolerar la violencia, creo que esto no lo para nadie, ¿no? O sea, sí creo que estamos muy lejos de que el patriarcado se caiga, como es la consigna, pero muy cerca de hacer que vibre la sociedad y que por lo menos pensemos globalmente cómo resolver un problema que particularmente nos afecta a las mujeres, pero que generalmente lo originan los hombres. Y ahí está el debate. Pues muchas gracias, Itzel, a Celia, muchas gracias. Jorge, Verónica, a ustedes que nos ven en su casa y a los que nos acompañan aquí con la producción. Nos vemos el próximo martes en su programa. Y vamos a tener un mejor mundo cuando las mujeres logren esas luchas por las que están ellas combatiendo. Cuando triunfen, vamos a tener una mejor vida los hombres. Y no necesitamos que den permiso para el paro. Sería interesante que hagan políticas públicas. Esta noche se nos termina el tiempo, pero los invitamos para otra semana, no sé si la que venga, pero la que venga posiblemente, y nos reunimos después del 9 de marzo. Y yo solo terminaré diciendo que no nos excluyan, también hay hombres o habemos hombres que queremos contribuir con la lucha de las mujeres. No están solas, no hay que segregar para mi punto de vista o separar, somos parte de la misma sociedad y somos parte del mismo mundo. Así que cuenten con nosotros. Nos vemos la próxima semana.